Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Se escucha, doctor, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Habla el doctor Casma, doctora Pamela. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Me deja unos Hola, doctor. minutitos. Señores alumnos, muy buenos días. Les habla el doctor Casma. Quisiera saber si están escuchándome. Se escucha, doctor, buenos días. Bien, señores alumnos, son las 8:10 de la mañana y veo que solamente se han conectado 36 alumnos. Invoco a la honestidad de los señores alumnos que se conecten pues temprano a la clase teórica. Así es que les voy haciendo esa recomendación porque a veces hay muchas preguntas que se toman de lo que expone el docente, no de lo que está solamente puesto en el aula virtual. Bien, la, la importancia de mis palabras del día de hoy es para hacerles recordar a los alumnos que tienen práctica el día viernes. El día viernes de la semana pasada, por razones de que la universidad dispuso que por el paro de transporte no se realizaron las prácticas. En tal sentido, quedamos con la delegada y se le comunicó a todos ustedes que la clase iba a ser recuperada esta semana. Entonces, los profesores ya tienen la recomendación y el conocimiento de que el día de hoy, perdón, el día de viernes, los alumnos que no hicieron la práctica de la semana pasada en relación a la práctica de la rehabilitación en traumatología, la harán el día viernes, ¿no? 21. Así es que, por favor, no se olviden. Los alumnos del día miércoles no tienen problema porque con ellos sí estamos al día que hemos hecho la práctica de rehabilitación traumatológica. Asimismo, les quiero hacer recordar que ya estamos prácticamente con pocas semanas, creo que quedan 2 a 3 semanas para que acabe el curso. No se olviden que la última práctica y la última teoría es el 3 y el 5 de diciembre, es decir, la primera semana de diciembre. En esa semana, el día 3 y el día 5, terminan las prácticas y los alumnos deben realizar la presentación de su seminario y deben exponerlo con los docentes programados. Asimismo, se les hace recordar que ese día 3 y el día 5 deben entregar sus monografías de sus investigaciones formativas. Vuelvo a hacer recordar porque hay alumnos que me han preguntado que cuál es el tema de la investigación formativa. El tema de la investigación formativa es la de que el grupo se pone de acuerdo y conversa con el docente que ustedes quieren investigar con respecto a un tema que a ustedes les parece muy, muy importante. Esa investigación formativa se presenta en físico y con un link que también me lo deben hacer llegar a mi correo personal. Ese, esa investigación formativa no se expone, solamente se presenta con un link, porque eso lo voy a enviar a la unidad de investigación de la universidad para que puedan revisar sus trabajos. Así que por favor, señores alumnos, ya queda muy pocas semanas para que termine el curso. Así es que por favor, la recomendación es que se pongan ustedes al día en todas sus tareas que les corresponde. No sé si hay alguna pregunta que quisiera hacer algún alumno. Buenos días, yo tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Cuál es la fecha límite para presentar el trabajo de investigación? La fecha límite para los del día miércoles es el día 3 y para los del día viernes es el día 5. Esa es la fecha. Ok, No doctor, tenemos gracias. otra fecha. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, si no hay preguntas, entonces lo último es que pónganse de acuerdo con sus profesores en los horarios de su práctica, ¿no? Pónganse de acuerdo, contesten el teléfono. Sé que es a veces un poco incómodo contestar el teléfono por todas las cosas que hay, pero para eso registren ustedes a los profesores y se les ha dado la agenda a todos. Bueno, señores alumnos, muchas gracias por su atención y le doy pase a la doctora Morante para que inicie su clase. Gracias, buenos días. Bueno, chicos, ¿terminaron su test? ¿El pretest? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí. Ya, entonces empezamos con la teoría antes que nos gane la hora. En un segundito. Eh, no. Chicos, ¿se ven las diapos? Se ve, doctor. Sí, sí, doctora. ¿El cursor también? ¿Para poder señalar? Sí, ¿Se nota doctor. el cursor? Ya, Sí. genial. Gracias, chicos, ¿qué tal? Buenos días, soy la doctora Morante del Hospital de Policía, soy médico rehabilitador. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre la teoría de rehabilitación en las áreas de reumatología, ¿no? Entonces, ustedes como ya han visto durante estos días, rehabilitación trabaja mucho de la mano de las especialidades tratantes, porque nosotros somos un apoyo al diagnóstico, las especialidades tratantes como reumatología, traumato, neurocirugía, oncología, ginecología, urología, etc. Todos ellos nos mandan a nosotros pacientes, ¿no? Ya con un diagnóstico fijo, eso ya lo hace el mismo especialista, y nosotros lo que tenemos que encargarnos es mejorar la funcionalidad según en base a ese diagnóstico con lo que le va a venir al paciente, ¿no? Entonces, tratar de prevenir algunas deficiencias, prevenir algunas rigideces para que el paciente no sufra tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver que en reumatología, pues las más importantes o las más frecuentes que nosotros tratamos son la artritis, artrosis, osteoporosis y algunas lesiones de partes blandas, que vendría a ser la más frecuente, las tendinitis. ¿No? Una de las tendinitis más frecuentes es hombro y rodilla, ¿no? Entonces, todo esto lo ve reuma y vamos a ver cómo nosotros lo abordamos desde la perspectiva de rehabilitación, ¿ya? Entonces, todas estas patologías de la parte reumatológica son las artropatías, ¿no? Entonces, todas estas artropatías nos van a llevar a una limitación de toda la actividad que hace el paciente y nos va a llevar a que se empieza a ver comorbilidades, un desuso, la atrofia tisular. Entonces, el paciente va a tener menos absorción de impacto en cada pisada, por ejemplo, si hablamos de las rodillas o de la cadera. Y esto nos va a dar una inestabilidad de la articulación, va a aumentar el dolor, nos va a llevar a una disminución de la propiocepción, va a caminar mucho menos, va a tener poco equilibrio y todo esto es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, aquí en todas estas patologías, lo que vamos a ver nosotros y para poder ver qué vamos a tratar es que vamos a tener mayor alteración de la estructura anatómica, va a haber una mayor deficiencia de parte del paciente, va a haber un menor nivel de actividad de los, por ejemplo, los abuelitos, ¿no? Van decayéndose, ya no caminan mucho y por lo tanto ya no van a participar mucho de las actividades de una fiesta, un viaje con la familia por dolor. Entonces la idea es que nosotros lo prevengamos. Entonces, pues como sabemos, como les estuve comentando, rehabilitación es una especialidad que se apoya de muchas otras especialidades, de otros licenciados, y nuestro caballito de batalla son nuestras terapias, ¿no? Entonces, vamos a ver una por una. A ver, entonces, como estaba comentando al inicio, todo lo que es la enfermedad reumatológica nos va a llevar a una debilidad muscular y nos va a llevar a un déficit de la propiocepción. Y todo esto nos va a desencadenar, o va a ser desencadenado por el dolor, ¿no? Entonces, existe un círculo vicioso de una injuria,
¿no? Entonces, esto es un círculo que si el paciente no lo vence, va a ser peor al final. Entonces, hay que aguantar un poquito el dolor. Si el paciente tiene mucho dolor, igual le decimos, no, señor, por favor, haga los ejercicios. Sé que al inicio le va a doler, pero rompa ese círculo, le va a doler, pero después, cuando ya se empiece a caminar un poco más, a moverse un poco más, va a encontrar la mejoría. Entonces empezamos. La artrosis, la más frecuente, ¿no? Entonces la artrosis pues viene a ser, como sabemos, una enfermedad degenerativa que se va a producir en desgaste del cartílago articular, ¿no? Acá vemos una rodillita donde ya con la edad va a haber una degeneración y esta degeneración también nos lleva a una inflamación de todo lo que es nuestros cartílagos, ¿no? Entonces, esta inflamación es la que nos produce el dolorcito. Hay una patología muy frecuente que ya la conocen ustedes, que es la artritis reumatoidea o también llamada AR. Los pacientes se confunden mucho con esta nomenclatura, nosotros no, pero ellos sí. Ah, sí, yo vengo porque tengo artritis. ¿Le han detectado artritis, señora? Sí, me han dado, me han dicho que por mi edad ya tengo artritis, que no sé qué. No, señoritos, eso se llama artrosis. Y ya uno empieza a explicar, ¿no? De eso les va a venir muchísimo en el internado y en el CERU. Hay que enseñar a los pacientitos la diferencia entre una artritis reumatoidea y una artrosis, ¿no? En este caso, la artrosis es la que se da por un ataque del cartílago y aparte es más que nada por el envejecimiento, ¿no? Entonces, eso vamos a ir explicando. Entonces, esta artrosis pues nos va a llevar con una sintomatología que va a tener dolor, lo más importante es rigidez. El pacientito puede llegar a una rigidez articular, va a tener hinchazón, limitación en la función, afecta a las otras articulaciones, las más afectadas son cadera, tobillo y rodilla. ¿No? Entonces, el pacientito va a tener una pérdida de la anatomía, las rodillas se van a empezar a deformar, las vamos a ver un poco chuecas. Y lo malo es de que esto se da más en mujeres. Y acuérdense, los gorditos, los que son muy gorditos, ellos sufren muchísimo más, ¿no? Entonces, si tiene un índice de masa corporal de mayor de 27, hay que decirle, señor, por favor, baje de peso, porque si no, los estragos de la artrosis le va a venir muchísimo antes, ¿ya? Entonces, la menopausia también es un signo de que ya nos está viniendo pronto el desgaste articular, que es inevitable en realidad, ¿no? Entonces, para poder llevar un tratamiento bueno de lo que es artrosis, que es inevitable, que a todos nos va a pasar, es aliviar el dolor y hacer que esto se relantezca un poco. No se vaya lo más lejos posible, cuidándonos, tomando vitaminas, haciendo ejercicio y no aumentando de peso, como para que estos síntomas que se nos van a venir sí o sí no sean tan estratégicos para nuestro cuerpo, para que podamos sobrellevar un poco los síntomas, ¿no? Entonces hay un montón y sin fines de cosas para poder aliviar la artrosis. Nada en el mundo lo regenera, es mentira, no existe, pero sí hay cosas que nos ayudan a enlentecer un poco, ¿no? Que voy a explicarles, no es el tema de hoy día, pero es algo interesante. ¿No? Entonces hay algunos ingredientes antiinflamatorios que nos ayudan a también a enlentecer la enfermedad, la artrosis, ¿no? Entonces, la más ahorita eh, voceada viene a ser la cúrcuma, ¿no? Entonces ya tenemos la famosa glucosamina, sulfato, el colágeno, ¿no? Entonces el colágeno también hidrolizado, hay que tener cuidado, hay varios tipos de colágeno, hay uno, dos, tres, ¿no? Entonces hay que buscar el colágeno adecuado, que es direccionado, si estamos hablando ahorita de la artrosis, para la articulación, para el cartílago, ¿no? Que sería el colágeno tipo 2. No es muy fácil de conseguir, lo traen algunos laboratorios, pero no lo van a encontrar pues en Inca Pharma, Mi Pharma, boticas, ¿no? Eso ya lo traen los laboratorios. Para el tratamiento de rehabilitación, nosotros usamos agentes físicos, bueno, los más usados para nosotros son los láseres o el magneto, que son los más profundos que puedan llegar hasta la articulación, más aún si es de cadera o rodilla, que son las más anchas. También tenemos nosotros los rehabilitadores procedimientos de fisioterapia, ¿no? En este caso nosotros usamos mucho la acupuntura, agujitas de acupuntura en los músculos para poder liberar la articulación en algunos puntos que tenemos que, según bajo anatomía, ya sabemos que debemos colocar la aguja para poder desgatillar el punto gatillo.
También usamos ondas de choque, que es muy usado últimamente, ¿no? Para poder bajar el dolor. Yo tengo mala experiencia con ondas de choque para los abuelitos para artrosis de rodilla, por ejemplo. No les va bien, les causa dolor, ¿no? Les inflama más incluso a algunos abuelitos, ¿no? Entonces, en artrosis, en rodilla, no lo recomendaría mucho. Podría ser en el hombro, que es una articulación menos gruesa, para que podamos usar ondas de choque en abuelitos. ¿Ya? Este Kinesio Tape, que son estos stickers de colores que usan mucho los deportistas, ¿no? También nos ayudan a liberar un poco el dolor a los pacientes y no es algo invasivo y es algo fácil de usar, que a los pacientes les agrada mucho porque es como usar vendaje, ¿no? Entonces, también se hace infiltraciones en lo que es en la articulación. Nosotros usamos infiltraciones de ácido hialurónico, por ejemplo, con guía ecográfica, ¿no? Entonces, usamos unas agujas 22 o 27 para poder llegar a la articulación y así llegar y colocar bien posicionado el ácido hialurónico o incluso la triamcinolona, que ustedes saben que lo usan muchísimo los reumatólogos y traumatólogos. Ellos ya prácticamente no usan mucho la ecografía, lo usan a grosso modo así directo nomás por la experiencia, pero se han visto estudios que es muchísimo mejor usarlo con guía ecográfica, porque si no hay peligro de ponerlo dentro del músculo y hacer pápulas o hacer gangliones futuros, ¿no? Ahora, hay otro eh, tratamiento muy voceado que se llama plasma rico en plaquetas. En el plasma rico en plaquetas viene a ser un laboratorio, nos sacan nuestra sangre, lo centrifuga, salen plasmas que están ricos en plaquetas, y ese plasma lo colocamos dentro de la articulación. Hay pacientes que les va muy bien y otros que no, pero todavía está en una falta de estandarización. Entonces, si el paciente viene y me pregunta a mí como médico, doctor, ¿usted sabe algo de la plasma rico en plaquetas? Le digo, ceñito, sí funciona, pero depende de cada organismo. Mi propia sangre es mi propia plasma que me están colocando. No sé si me va a hacer bien o no me va a hacer bien. Depende del cuerpo de cada uno. ¿Ok? Entonces, no siempre está indicado. Eso ya depende del paciente si tiene las posibilidades económicas de poder realizar. No es una obligación. Yo obviamente preferiría usar, por ejemplo, triamcinolona o este, proloterapia, que es la que está aquí. Se usa pues dextrosa, que es súper barata, no es tan costosa como sacar sangre y centrifugarla, o el ácido hialurónico que cuesta 1.500 por rodilla. Pero esta dextrosa, que se llama proloterapia, se inserta en los ligamentos para poder ayudar con el dolor y esto sí se está viendo que los pacientes recuperan rápido, les va bien, ojo, que más terapia, pero es más barato, ¿no? Entonces no hay tanto gasto aquí. Ahora, la viscosuplementación es un tema, ahorita me parece que es un boom, porque han entrado un sinfín de laboratorios con diferentes tipos de viscosuplementación que nos visitan, ¿no? Entonces, es una técnica que sí va bien, ¿no? Entonces, si ustedes ven una artrosis grado 2, grado 3, ya es tiempo de poner un ácido hialurónico una vez al año, cada 6 meses, ¿no? Dependiendo cómo quieran manejar a su paciente, pero se le explica que no va a ser la cura total, ¿no? La viscosuplementación, como vemos acá, va dentro de la articulación, pero no están viendo los músculos de la articulación, lo que está alrededor, la cascarita. Eso también hace doler. Entonces, se usan algunos medicamentos, nuestra pirámide de medicación, para poder manejar estos pacientitos. Esto lo usa mucho reuma, ¿no? Pero nosotros cuando ya está en esta fase, por ejemplo, de terapia física, si no hay mejoría, ya nosotros tenemos que pasar al siguiente escalón, ¿no? Que ya es indicar AINES, ¿no? Y algunos otros medicamentos que usan los reumatólogos. Cuando esto ya no se puede, ya lo pasan a traumatología o una cirugía, ¿ya? Entonces, estos problemas de aquí nos van a llevar más que nada, pues, a pacientes que van a tener dificultad para la marcha, ¿no? Entonces, se está viendo que los pacientitos que usan bastón diariamente, pues, por ejemplo, en mi caso hicieron un estudio de 2 meses, había una reducción del dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bastoncito sí ayuda a hacer puntos de presión diferentes para que esto baje el dolorcito.
Entonces, si ven a unos pacientitos, ahí es mejor sugerir bastones. Al menos cuando van a hacer una marcha prolongada, ¿no? Sí, se preocupa. Ya. Ahora, estos de aquí son también un boom, no sé si han escuchado las plantillas ortopédicas que están aliviando el dolor y mejoran la anatomía de las piernas. Acá hay una foto, ¿no? Digo, vistosa, que si nosotros colocamos una plantilla adecuada dentro del calzado, nuestras rodillas no nos se abren como O, ¿no? Se alinean. Y esto hace que esta alineación ya no nos cause dolor en los músculos periarticulares, ¿no? Entonces, las plantillas es una muy buena opción para poder mandar a los adultos, sobre todo, ya no para tipo correctivo como se ve en un niño, como zapatos ortopédicos, pero sí para alineación. Nos va a ayudar a aliviar el dolor y una discapacidad, pues, por el dolorcito, ¿no? Entonces, estas son las famosas plantillas en cuña. Ojo que no se debe comprar, pues, las plantillas, del mercado, ¿no? Es mejor mandarse a hacer una medida, ¿no? Cada uno tenemos tamaños diferentes, pies distintos, de anatomía diferente, que necesitamos, según una medición exacta, ver cuánto de cuña nos van a colocar, ¿no? Entonces, hay unos buenos eh, estudios sobre las plantillas que incluso ahora existen la podoscopía dinámica. Antes nos paraban en un vidriecito, que es el podoscopio, que yo lo sigo usando, ¿no? Para los niños también. Pero ahora hay algo más exacto para pacientes que tienen varias desviaciones en las rodillas, cadera, pie, no solo en el pie, que podemos usar como varopodometría, ¿no? Entonces, esta baropodometría es un poco costosa, pero es algo dinámico. La computadora nos lee las pisadas dinámicamente. Es muy interesante y muy bueno en realidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es artritis reumatoidea, la otra parte con lo que los otros pacientitos se confunden mucho la palabra, ¿ya? Entonces, eso sí es un poquito más invalidante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto las manitos con los pacientes con artritis reumatoidea, tienen los deditos bien arqueados, se van hacia un costado y prácticamente es como si no tuvieran dedos, no tuvieran manos, algo que les colgar, ¿no? Entonces, es muy importante prevenirlo, esta desviación para nosotros, y por eso es importante el manejo con reumatología, farmacológicamente, desde un inicio, algo bien específico. Tienen que encontrarle muy bien la dosis al paciente para que no llegue tan rápido a esa progresión de dedos de cisne, ¿no? Entonces nosotros pues hacemos bastante ejercicio para poder ayudar al paciente en su tratamiento de rehabilitación. Claro que usamos parafina, ultrasonido, magneto, láser, todos los agentes físicos que ustedes quieran. Pero si el paciente no hace ejercicio, este cambio articular no va a mejorar. Entonces va a seguir desviando y no va a tener una buena movilidad, va a haber rigidez, se va a inflamar la articulación, porque ustedes saben que la artritis reumatoidea se prende y se apaga. Se prende, la articulación está roja, hinchada, no se puede ni tocar, y se apaga cuando está en un momento tranquilo. La terapia, la rehabilitación se hace cuando está apagada, ¿no? Entonces, estos son los deditos que yo les estaba comentando, ¿no? Miren qué invalidante es tener estos manos. No se puede ni poner el botón, ni amarrar el zapato, ¿no? Imagínense comer o cepillarse los dientes, ¿no? Necesitan ayuda, ¿no? Entonces, tratemos de no llegar a este extremo. Esto sí es una manita extrema, y eso ya vendría a ser por parte de que reumatología no detectó prontamente la enfermedad, o el paciente no tomó la medicación desde un inicio, ¿no? Entonces, si no tomamos también la medicación de reumatología, vamos a llegar a esto, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestro tratamiento de rehabilitación es bajar obviamente el dolorcito, pero necesitamos preservar y recuperar nuestra fuerza, nuestra articulación. Hay que mejorar la estabilidad articular para disminuir el estrés biomecánico que puede haber, por ejemplo, al flexionar o estirar el dedo. Hay que mejorar el patrón de marcha, si es que es en los tobillos, en los pies. Hay que corregir deformidades de las articulaciones. Eso podemos usar ortésicos. Hay que incrementar la resistencia y mejorar la capacidad funcional de los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Y minimizar la discapacidad. Hay que lograr que el paciente retorne a su vida diaria. Para eso es la rehabilitación. Entonces, debemos evitar un reposo prolongado.
Debe hacer, por ejemplo, si se prende la enfermedad, así como esta foto de acá está rojo. Si se prende la enfermedad, obviamente no le voy a hacer terapia, voy a inflamar más. Vamos a usar ejercicios, movilizaciones que le pueden inflamar más. En cambio, si está apagado, ahí sí podemos hacer todo, todo, todo. Los ejercicios, ejercicios físicos, fuerza incluso. Pero si está prendido, hay que hacer un reposo relativo, pero no debe ser prolongado. Miren, en una semana de reposo, el paciente puede disminuir el volumen y la fuerza muscular en un 30% y un 5% de fuerza. En una semana, imagínense abuelitos que están 3 meses postrados, ¿no? Me voy a ese extremo para que vean lo importante que es el moverse, ¿ya? También nos van a tener problemas respiratorios y cardiovasculares como neumonías, ¿no? Entonces, para eso nosotros usamos mucho el ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces, debemos considerar, como les digo, si la enfermedad está prendida o apagada. Si está prendida la enfermedad, no lo voy a movilizar, hay que hacer un reposo. Si está apagada, hay que hacer el ejercicio terapéutico a 1000 por hora. Depende también de la edad del pacientito, ¿no? También si es joven, démoslo con todo, a los abuelitos con cuidado. El tipo de eficiencia mecánica, o sea, qué tan reducible es esta mano. Por ejemplo, hay dedos que sí, que están deformados, ya no puedo ni estirarlos. Hay que ver la condición de los músculos que están a los costados. Este pequeñito, este abuelito ya tiene las manos hipotróficas, el músculo está casi desaparecido. Hay que ver también si la parte cardiovascular y respiratoria nos permite realizar el ejercicio, porque se pueden agotar. Y la idea es de que no haya dolor durante la terapia. Pena de no dolor. Hay que tener resistencia y tolerancia al ejercicio. Entonces hay ejercicios para jóvenes, adultos y niños. Son diferentes. La idea de este ejercicio terapéutico es conservar nuestro rango de movimiento. O sea, la flexoextensión, la pronosupinación deben estar mejorando. Hay que hacer estiramientos, fortalecimientos y hay que hacer un acondicionamiento aeróbico para conservar la energía, ¿no? Entonces, esto se da más que nada para artralgia o inflamación o rigidez articular. Hay que hacer también movilizaciones pasivas. Estas movilizaciones pasivas son movilizaciones que uno lo hace, no lo hace el paciente, sino uno lo hace. Esto nos va a ayudar a conservar la movilidad, evitar que se retraigan los músculos, evitar que se anquilosen o se peguen las articulaciones en una postura viciosa como los cuellos de cisne. Hay que mantener el trofismo del músculo y para poder disminuir la limitación funcional, ¿no? Como los botones. Los botones es un gran reto para ellos. Ahora, las movilizaciones activas son las movilizaciones que el paciente realiza, las pasivas son las que el licenciado le realiza, ¿no? Entonces aquí les pongo un dibujo de las movilizaciones que podemos enseñar a los pacientes para que ellos puedan realizar en su casita, ¿no? Entonces son algo, movilizaciones muy fáciles que ellos lo pueden seguir siguiendo las imágenes para mantener y mejorar el rango articular ellos en casa, ¿no? Entonces, el objetivo del ejercicio que estamos conversando es incrementar esta flexibilidad de la articulación, ganar un mejor rango de articular o un ángulo mejor, poder tonificar y mejorar el tono de la masa muscular, del músculo, que esté más tonificado, para que este músculo tonificado nos dé estabilidad y nos aumente la funcionalidad de la articulación. Entonces, hay que involucrar también al ejercicio terapéutico a la articulación de la articulación que esté comprometida, ¿no? Entonces, si es codo, si es muñeca, hay que usar la muñeca, no solo en las manos y el hombro, sino todo el brazo. Hay que reeducar también la propiocepción y las estructuras que están involucradas, como todo el miembro superior o inferior, dependiendo del caso. ¿No? Entonces, para esto se hace un programa de ejercicios que lo realiza el médico rehabilitador junto con el licenciado. Ellos son los encargados, pues, que les van a ayudar a hacer estos ejercicios y que vean que lo estén haciendo de la manera correcta. Porque si lo hacen en una mala postura, podemos activar otros músculos que no necesitamos y causar dolor, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay un signo de excesivo ejercicio? Cuando ya hicieron demasiado. Si ustedes ven dolor después de más de 2 horas, hay una fatiga excesiva, hay un incremento de la debilidad, por ejemplo, sucede mucho en abuelitos, y un aumento de la inflamación en la articulación. Entonces, eso ha sido un signo que ha sido demasiado fuerte el ejercicio. Entonces, mejor al día siguiente se hace un poquito menos. Ya sabemos la tolerancia a cada uno. Hay un test muy importante que es la caminata de 6 minutos que lo van a ver en casi todas las patologías cardiorrespiratorias.
¿no? Ese caminata nos va a ayudar a ver la capacidad funcional para que pueda realizar este ejercicio que estamos conversando. Si se puede realizar, enhorabuena. Si no, no hay problema, se puede ver cómo va aguantando el paciente los ejercicios para ver cómo va a ser su terapia al día siguiente. Ahora, como saben, tenemos terapia física, ocupacional y de lenguaje. Aquí no incluye mucho el lenguaje, pero ocupacional sí. Como les estuve comentando, ellos tienen muchas limitaciones para poder ponerse los botones, cepillarse, comer, cortar la carne, ponerse el pantalón, peinarse. Entonces son actividades de la vida diaria que necesitamos mejorar. Entonces ellos nos ayudan mucho con la elaboración de unos ortésicos, que aquí les voy a mostrar algunas fotitos, estas de aquí, para que ellos puedan mejorar la calidad de vida, evitar posturas viciosas. Cuando lo usan temporalmente, eso nos da un reposo relativo y nos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Es como usar una férula, pues, ¿no? Entonces, ellos fabrican férulas a tamaño de cada dedito. Ojo, estos dedos son muy diferentes a estos, ¿no? Entonces, hay que medirlo bien. Entonces, ellos se encargan de ayudarnos a confeccionar estas ayudas técnicas para que pueda mejorar el programa de ejercicios o que pueda mejorar el dolor, disminuir la inflamación o incluso, miren, un tenedor. ¿No? Si el paciente ya no tiene la fuerza para agarrar su tenedor, se le pone este aditamento, esta ayuda técnica y ya puede comer. Entonces da independencia, ¿no? Ponerse el saco, el zapato, los botones, la media, todo eso es importante. Son procesos que nosotros hacemos automáticamente, ¿no? Pero porque lo logramos. Pero imagínense no tener la mano. También existen pues andadores, bastones que dijimos que eran muy importantes, sillas de ruedas, pero la idea es de que no limitemos el abuelitos en un asiento. Si se puede conseguir algo así, muchísimo mejor. ¿No? Entonces, estas son otras férulas que se pueden adaptar, que pueden ser ya funcionales, que tengan una articulación aquí movible o fijas, ¿no? Que puedan ayudarnos a disminuir la fase inflamatoria. Cuando está sobre todo prendida la artritis, ahí es mejor usar una férula, ¿no? Entonces, hay algunas ferulitas pequeñas. Esta es la más común, por así decirlo, en una AR, una artritis reumatoidea. Son órtesis metálicas, ahora he visto de plástico duro, no me acuerdo el nombre, pero sirven para las deformidades del dedo en cisne o de ojal en botonier, ¿no? Entonces, estas son muy frecuentes, no sé si han visto, pero las venden en las ortopedias. Pero esos son para evitar deformaciones, ¿no? Si A o B, la articulación está muy roja, hinchada, es mejor no colocar porque puede ser presión. ¿No? Entonces, también es importante, no solo los dedos, también la muñeca para que no caiga la mano o no se esté desviando los dedos hacia un costado. Una cosa son las falanges y otra cosa son los deditos acá metacarpos. ¿No? Entonces, estas férulas y otros ortésicos nos ayudan muchísimo en la mano, pero también en el pie. Entonces, como les estaba comentando, en el pie ahora se usa mucho lo que son plantillas, pero para los pacientes con artritis reumatoidea, ellos sí, ya como necesitan un poquito más de zapatos especiales, así como los diabéticos usan sus zapatos especiales para diabéticos, ¿no? Entonces, estos férulas de miembros inferiores nos ayudan mucho, pues ahí está el objetivo, en aliviar el dolor, reducir la inflamación, proporcionar mayor estabilidad en la articulación y que mejore en general la funcionalidad, ¿no? Pero esto tiene que ser de un material, ¿no? Tampoco vamos a poner metal ahí, tiene que ser blando o semiblando para que pueda permitir la flexibilidad del pie al caminar, ¿no? El tamaño tiene que ser a medida. ¿No? Entonces hay que evitar que esté muy apretado, porque al estar apretado el paciente automáticamente encoge los dedos. Entonces la puntera también debe ser amplia, no debe comprimir los deditos, que son los que principalmente las articulaciones pequeñas son las que se van desviando. ¿No? Entonces tiene que también, como ellos no saben amarrarse los zapatos, no, sí saben, pero no pueden, disculpen. Hay que usar velcro o algún material de elástico, como en los Skechers, pues no, para que no usen las manitos. Hay que usar una suela que no sea antideslizante para que no ocurran accidentes. Y de acuerdo a la pisada y evaluación de cada pie, se ve el tamaño de cuña, la barra, el largo que va internamente para poder fabricarlo, ¿no? Pero por eso les decía, no es cualquier cosa que yo compro en el mercado, es una evaluación, ¿no? Eso lo hacen en las ortopedias.
Es un poco costoso, sí, pero evita que el paciente se pueda deformar sus piecitos para que sea más fácil la recuperación, ¿no? Entonces, hay que conservar también la energía, no hay que agotar a los pacientes para que puedan hacer todos los días y no se agoten y dejen el ejercicio, porque una vez que se agotan, después ya dicen, no, ya me cansé, ya no quiero hacer, y dicen, Mejor mañana hago". No, pero ayer ya hice, mejor en 2 días", ¿no? Y así van alargando y abandonan el ejercicio. Muy bien, entonces, ahora pasando con partes blandas, la más frecuente, como les estaba comentando, es el manguito rotador. Es muy, muy frecuente, van a ver de todas maneras a la semana un paciente de estos en su vida. ¿Y es por qué? Porque el manguito rotador es una lesión que es bien dolorosa y larga de tratar, ¿no? Entonces, eso se da por movimientos repetitivos. Algo hace el paciente como, por ejemplo, el timón, la palanca de cambio, algo, un cocinero, cortar en trocitos con cuchillo. Son movimientos repetitivos que causan inflamación del manguito rotador y nos causa dolor invalidante. Tanto que a veces el paciente ya no quiere mover el hombro y por no mover nos puede llevar a una complicación de un hombro congelado, una capsulitis adhesiva, ¿no? Ahora, también no es solamente una inflamación. Hay un músculo muy frecuente, acuérdense de esto, que se llama supraespinoso. El muy famoso supraespinoso. Este músculo se puede romper hasta por empujar algo pequeño, ¿no? Entonces, así como el tendón de Aquiles. Así es el del hombro. Se llama el supraespinoso y es muy frecuente. Si ustedes tienen un paciente con dolor del hombro, lo más probable, lo mejor que pueden hacer es pedir una ecografía para descartar un desgarro de este músculo que es tan frecuente que se rompe. Hasta por algo pequeño se puede romper, hasta por mover la cama para atenderla, se rompió, ¿no? Entonces hay que tratar de evaluar siempre esto en los abuelitos. Me ha pasado que los traumatólogos a veces mandan directo al paciente para la terapia, pero sin ni siquiera ecografía, y cuando llegan a la consulta les pido la ecografía y tenían el hombro desgarrado, ¿no? Entonces, para mí el tratamiento va a ser distinto. No voy a tratar igual un manguito rotador, una inflamación versus un desgarro, ¿no? Los ejercicios van a ser diferentes. Por eso necesito que el especialista ya mande completo al paciente para no perder tiempo y el cuadro no se enfríe. Entonces, puede ver dos patologías en el hombro muy frecuentes, como estamos conversando, la tendinitis del manguito rotador y el desgarro del manguito rotador. Y el más frecuente músculo desgarrado es el supraespinoso. He visto hombros que se han roto el supra, el infra y hasta el pectoral hacia adelante, ¿no? Entonces, siempre sacar, chicos, una ecografía al menos del hombro para evitar más rupturas, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Que puede tener el dolor el paciente, puede presenciar dolor, se puede irradiar hacia el brazo, no puede dormir durante la noche, no se duerme de costado hacia ese hombro, puede estar inflamado, puede incluso llevar a una rigidez si es que el pacientito no lo mueve. Entonces nos puede llevar a una rigidez articular. Incluso a los pacientes les duele para ponerse el brasier, peinarse, ponerse la chompa, ¿no? Entonces son dolores un poco invalidantes que el paciente sí son muy frecuentes en venir. Por ejemplo, chicos, yo veo acá en la consulta, ustedes que han venido a las prácticas, de 10 pacientes, 8 son artrosis, ¿no? Entonces es muy, muy frecuente porque a todos nos va a llegar la edad, a todos nos va a llegar. Entonces hay que comprender también a nuestros abuelitos, a los viejitos, a los ancianitos, porque tanto caminan, tanto hacen las cosas y tienen derecho porque es algo que se va a desgastar sí o sí. No hay nada en el mundo que lo detenga, pero sí lo podemos alejar. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la teoría de ahora? Todo claro, doctor. Todo claro, doctora. Todo ¿Todo claro, bien? doctora, gracias. Ya, chicos, perfecto. Entonces, chicos, por favor, cuando ustedes sean especialistas, sobre todo si son reumatólogos o traumatólogos, ya saben cómo direccionar a su paciente para poder tratarlos oportunamente, no lleguen a complicaciones y digan, uy, no, qué mal traumatólogo, no detectó el desgarro, ¿no?
Uy, no, no le puso bien infiltración. Uy, no, la doctora de reuma me hizo doler terrible la rodilla cuando me infiltró. Ya antes, tengan mucho cuidado porque son cosas que a mí me llegan diario para escucharlo y me da mucha pena que hablen así, ¿no? Entonces, la idea de estas clases es para que ustedes interioricen, y tal vez no van a ser rehabilitadores, pero sí pueden ser neurocirujanos, neurólogos, reumatólogos, traumatólogos, hasta oncólogos, urólogos, que pueden hasta incluso operar piso pélvico. Son pacientes que al final llegan a rehabilitación, ¿no? Entonces, para que no cometan estos errores, es importante estas clases, para que vean que no todo se soluciona con la rehabilitación. Hay cositas que nosotros también tenemos limitaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, si no hay preguntas, chicos, ya nos estamos viendo en la práctica. Muchas gracias, doctora. Excelente día. Chao, chicos, nos vemos, cuídense. Gracias, doctora. Buenos días. De nada, chicos, cuídense, nos vemos.